La tercera ponencia va a ser presentada por Ciro Ibáñez. Él es economista, dedicado a temas de salud y economía de la salud. Y la presentación va a abordar la situación de la informalidad en Chile con un foco en trabajadores dependientes y en las desigualdades en las que estos trabajadores están insertos en el mercado de trabajo, en particular ligado a procesos de externalización y a trabajo a domicilio. Gracias, Ciro. Gracias. Bueno, partir diciendo que un trabajo en equipo, con el equipo de Flaxo, dar las gracias a Simón, a Luca, a María José, a Pamela, a Oriel, a Rodolfo, que han colaborado en armar esta presentación, digamos, a partir del trabajo que me ha tocado participar. El contenido de la presentación tiene básicamente 5 partes. En las primeras 2 partes se trata primero de ver el trasfondo histórico, desde donde vamos a posicionarnos en el tema de la caracterización del empleo informal. Caracterización, como digo, que tiene un trasfondo económico y del mercado del trabajo, donde va a mostrar algunos indicadores para tenerlo en mente posteriormente. La tercera parte, bueno, el foco de esta presentación, que es la caracterización del empleo informal, respecto a algunos atributos que vamos a mostrar, y la desigualdad en el empleo informal, que es el eje central de este proyecto de investigación en el que nos ha tocado participar a todos los ponentes. Y finalmente, bueno, algunas conclusiones preliminares respecto a este trabajo que estamos desarrollando. Entonces, primero, bueno, la estructura económica. Bueno, para hablar de Chile, particularmente cuando uno habla con gente de otros países, aparece como bastante pertinente tener un itinerario de transformaciones, de aspectos que han transformado profundamente la vida social de este país en los últimos 40 años. Y nosotros apuntamos algunas de las cosas que nos parecen más fundamentales para poder entender la situación en que este país se encuentra hoy en el 2013. Bueno, primero, esto parte, la historia cambia este país a partir de los 40 años que se conmemoraban en estos días del golpe de Estado de 1973, y posterior a ese hecho dramático, que hay un montón de aspectos de política económica que es pertinente tenerlo a cuenta. A cuenta en el sentido de entender que aquí no solamente hubo un cambio de gobierno hace 40 años, sino que aquí lo que se hizo, a mi juicio, es refundar una sociedad y instaurar un proyecto de sociedad en los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, ¿ya? Y algunos de esos fundamentos jurídicos que se fueron plasmando a través del tiempo, quedan primero tempranamente en el año 74, con lo que se denomina, que rige actualmente, que es el Decreto Ley 600, Inversión Extranjera, del año 74, que abre la economía hacia la inversión extranjera. Segundo hecho relevante, muy relevante, año 79, plan laboral instaurado por el ministro José Piñera, hermano del actual presidente de Chile. En el año 80, la Constitución de Estado, que es lo fundamental, todavía rige los destinos de nuestro país, y un conjunto de reformas estructurales que afectaron los más variados ámbitos de la vida social. Aquí estamos hablando de la ley de ISAPRES, que es uno de los sistemas de aseguramiento privado que existe en Chile, que reforma la salud, la ley minera, Código de Agua, Ley General de Educación, Decreto Ley 3600, que cambia el sistema de pensión en Chile hacia la capitalización individual. Y esos son los aspectos fundacionales de lo que nos ha tocado vivir hasta el día de hoy. Después, en el año 1990, asume, después de 7 años de dictadura, el primer gobierno civil. En el año 1997 termina un largo proceso de privatización de empresas públicas, con las últimas empresas que se privatizaron en esa época, que fueron las sanitarias,
en el gobierno del presidente Eduardo Frei. En el año 2005, la reforma de salud que rige actualmente en nuestro país. Y por último, la reforma previsional reciente hace 5 años, del año 2008. Eso nos ha parecido que son hitos importantes a tener en cuenta. Algunos elementos macroeconómicos, los principales agregados macroeconómicos desde el año 97 hasta el 2012, lo que nos muestran son básicamente que esta economía de Chile ha tenido un alto crecimiento en relación a otros países de América Latina y el mundo, por sobre el 3% en los últimos 15 años, un crecimiento de la inversión importante, en el último del 2010 a 2012 del orden del 13%. Se aprecia un aumento en el consumo privado muy significativo, que define la década de los 90 de 4% a 8,6% en los primeros años de la década del 2010. Y por último, producto de la crisis internacional y en alguna medida también del agotamiento de este modelo de desarrollo, una ralentización del crecimiento de las exportaciones, al mismo tiempo que hay un aumento considerable de las importaciones de bienes y servicios. Lo que va mostrando también ciertos elementos que van a complicar un poco el futuro de la economía chilena en términos de la balanza comercial, cuenta corriente, en fin. Otra cosa importante que nos parece importante tener a cuenta son los cambios en la estructura productiva. Cuando decimos cambios en la estructura productiva, lo que estamos diciendo es qué ramas de actividad económica han aumentado su importancia relativa y cuáles han disminuido. Y aquí, entre el año 96 y el 2012, lo que se puede observar es que el sector minero ha aumentado notablemente su participación, desde un 6,7% en el año 1996 a un 13% del PIB el año 2012, producto del auge de la minería en los últimos 15 años. Lo otro es notable es la disminución de la importancia de la industria manufacturera, que pasa de un 17,5% en el año 96 a un 10,2% en el año 2012. Y otra área que aumenta su importancia son los servicios financieros y empresariales. Las mayores disminuciones en importancia relativa son el sector agropecuario, silvícola y pesca, construcción, algo menor, y esos serían un poco los cambios en la estructura productiva del país. Y ahí están marcados los principales hitos. Lo otro, el tema de heterogeneidad productiva, que ya se mencionaba en las presentaciones de la mañana, donde, bueno, al igual que como en muchos países de América Latina, la estructura productiva de nuestros países está caracterizada por una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas, que de acuerdo a los datos que estamos mostrando acá, representarían un 96% del total de empresas registradas, en este caso, registradas en el Servicio de Impuestos Internos, y las medianas y grandes empresas en términos de número un 4%. Sin embargo, en volumen de ventas asociadas a esta empresa, las pequeñas y medianas empresas representan un 10% de las ventas totales y este 4% de las medianas y grandes expresarían un 90% de las ventas totales de las unidades productivas registradas del país. Y esto, bueno, es lo que se mencionaba de la heterogeneidad productiva, los sectores asociados a baja productividad, que sería la pequeña y mediana empresa, y sectores asociados a alta productividad, que estarían asociados a medianas y grandes empresas. Sin embargo, lo que no se menciona y que es más difícil mensurar o cuantificar o mostrar en cifras, son las relaciones que hay entre estas dos cosas, que son un poco los temas que se han puesto acá en términos de los focos más complicados de analizar cuando uno se mete a analizar el empleo informal en particular. ¿Ya? Otra característica de
esta economía, de esta sociedad chilena, son los altísimos grados de desigualdad, que es la tablita que está abajo. En prácticamente 20 años la desigualdad ha permanecido prácticamente constante, medida tanto desde el punto de vista del ingreso autónomo como del ingreso monetario que considera las políticas públicas focalizadas, aun cuando disminuye un poco más con el ingreso monetario que considera las políticas públicas. Mercado del trabajo. Bueno, aquí básicamente dos cosas: ocupaciones, cómo ha cambiado la estructura ocupacional de nuestro país, ha aumentado la importancia relativa de profesionales técnicos, profesionales y técnicos, han disminuido los oficios o ocupaciones asociadas a la agricultura, ganadería y pesca, y han aumentado los trabajadores de servicios personales. En términos de desempleo, la economía chilena en toda la década de los 90 tuvo una baja sistemática de los niveles de desempleo debido al altísimo crecimiento económico que se observó en la economía chilena. Después de la crisis asiática, de nuevo aumentaron las tasas de desempleo. Y hoy por hoy, aquí el gráfico está hasta el 2010 solamente, y hoy por hoy estamos en torno al 6%, que es una tasa históricamente la más baja registrada estadísticamente en la economía chilena. Y por último, o sea, no por último, otra cosa que nos parecía interesante poder mostrar era la tasa de sindicalización, que empieza con un leve aumento posterior a la instauración de los primeros gobiernos civiles, llegando al poquito más del 20%, considerando a los trabajadores de las empresas privadas solamente, y actualmente en torno al 16% la tasa de sindicalización. Y por último, respecto al mercado del trabajo, estoy viendo yo la pantalla. Lo que vemos acá son el crecimiento de la productividad del trabajo en la barrita azul, y en la barrita roja el crecimiento de los salarios reales. Cuando la importancia de esto en términos macro, como para tenerlo en mente, es que cuando los salarios, la productividad del trabajo crece más que los salarios reales, lo que quiere decir eso en términos prácticos es que las ganancias empresariales están creciendo más. Esa es la conclusión básica del asunto, a poder leer bien el gráfico. Entonces lo que se ve acá es que los salarios reales han crecido en los últimos años más que la productividad del trabajo, lo que está queriendo decir que las ganancias empresariales estarían a nivel global disminuyendo, ¿ya? Esta disminución se da en un contexto, o sea, es posible que se dé en un contexto solo de alto crecimiento, ¿ya? Y este alto crecimiento está reflejado en la gráfica de abajo, donde lo que se grafica son el mismo crecimiento de los salarios reales, pero respecto solo del PIB, no de la productividad del trabajo. Entonces, a la medida que crece la producción, bueno, eso da algún margen para que efectivamente los salarios reales vayan creciendo. Por supuesto, esto no es sostenible en el tiempo, cosa que también es algo que en los próximos años, de una u otra manera, la economía chilena y los trabajadores en particular van a empezar a percibir. Bueno, el tema que nos convoca, la caracterización del empleo informal. Bueno, nosotros, para la caracterización del empleo informal, partimos construyendo lo que se ha denominado la matriz de Hausmann, ¿ya? Esta matriz de Hausmann tiene una variante, que es el comentario que yo hacía en la jornada de la mañana a David, porque en realidad nosotros lo que hicimos aquí es dividir a los trabajadores, porque aquí lo que estamos observando son personas, y dividimos. Primero, hay que entender que aquí hay dos ámbitos de criterio. Un criterio son para dividir o diferenciar lo que es el sector formal del informal. Y el criterio que utilizamos es el criterio bastante recurrente en la literatura, que es decir, de manera arbitraria, hay que decirlo, que vamos a considerar sector formal a toda persona que trabaje en unidades económicas
con una cantidad de trabajadores igual o mayor a 5. Y vamos a considerar sector informal a toda persona que labore en unidades económicas con una cantidad de trabajadores menor a 4 personas, ¿ya? Ese es el primer criterio, que es la que diferencia las filas. Y bueno, y los hogares los dejamos aparte, y ahí está el servicio doméstico, como ya se conversó en la mañana. Y por otra parte, desde el punto de vista de la situación de empleo, lo que nos interesa aquí, y el foco de análisis de los estudios que estamos comentando, es el acceso, por una parte, el acceso a derechos, a lo que consideramos derechos sociales, como salud y pensiones fundamentalmente, y por otra parte, la existencia o no existencia de contratos escritos de trabajo. Bueno, y el resultado de la aplicación de esos criterios a estas categorías de situación de empleo son los números que nosotros estamos observando acá. ¿Ya? Entonces, por eso es que nosotros podemos tener empleadores informales desde el punto de vista del acceso a derechos, pero formales desde el punto de vista que tienen empresas que tienen una cantidad de trabajadores mayor a 5 personas. Y así también empleadores informales, vale decir que no tienen acceso a derechos de salud ni pensiones, pero que pertenecen al sector informal, dado que sus empresas tienen una cantidad de trabajadores menor a 4 trabajadores. En el caso de los trabajadores de cuenta propia, en el caso de los informales, aquí están excluidos, como también es habitual en los estudios, los cuenta propia que tienen estudios profesionales, técnicos o profesionales, que están por definición en el sector formal. Esto también es un concepto bastante arbitrario también, como se ha conversado acá, porque evidentemente, como también mostró Lucas en una de las láminas, hay trabajadores por cuenta propia que tienen calificación profesional, pero que perfectamente pueden ser informales desde el punto de vista del acceso a derechos. Bueno, y en función de esta caracterización, de esta matriz de Hausmann modificada, realizamos la caracterización del empleo informal. Cuando hablamos del empleo informal, estamos sumando empleadores informales, más cuenta propia informales, más asalariados informales, más servicio doméstico informal y más trabajadores no remunerados, que son por definición informales. Entonces, bueno, lo primero, en términos de la edad de los trabajadores, lo que nosotros observamos es que el empleo informal, en términos porcentuales y por tramo etario, va aumentando a medida que las personas van aumentando en su ciclo de vida, que es lo que se observa en la línea roja o marrón, que va aumentando en magnitud, ¿ya? Segundo, desde el punto de vista de la ocupación de las personas, donde se concentra mayor cantidad de trabajadores informales es en los trabajadores no calificados, acá, en términos absolutos. Aquí estamos hablando de más de 700.000 trabajadores no calificados informales, más que los formales. Y después tenemos la segunda cantidad de trabajadores, un poquito más de 600.000, que son trabajadores de servicio y vendedores de comercio y mercado. Después tenemos en tercer lugar esta otra barrita roja acá, que corresponde a personas clasificadas como operarios, artesanos de artes mecánicas y de otros oficios. Desde el punto de vista de las actividades económicas donde se desempeñan, la mayor concentración de empleo informal se da en el área de comercio, con un 47%, en segundo lugar en el sector agrícola, de caza y silvicultura, y después en la construcción. Desde el punto de vista de la desigualdad en el empleo informal, respecto al formal, bueno, aquí vamos a mostrar varias gráficas para ilustrar los ámbitos de desigualdad que estamos observando. Bueno, primero, desde el punto de vista de los ingresos,
de la distribución de los ingresos, o sea, claramente la distribución de los ingresos en el sector de empleo informal es claramente distinta a la distribución de ingresos del sector formal. O sea, aquí hay una especie de campana, aquí hay una gradiente, una clara gradiente que nos está indicando que el empleo informal se concentra en los sectores, en los trabajadores de menores ingresos, cosa que es distinta en el caso de los trabajadores formales. Desde el punto de vista del nivel educativo, también vemos que la estructura de calificaciones educativas del empleo informal es distinta a la estructura de calificaciones educativas del empleo formal. El empleo informal se caracteriza porque sus integrantes están concentrados respecto del nivel educativo en las más bajas calificaciones. Casi el 56% está desde la enseñanza básica incompleta, hasta la enseñanza media completa, cosa que en el caso de los formales es solamente un 31%. Desde el punto de vista de género, si bien el número en varones el número es mayor respecto a los porcentajes de empleo informal, en el caso de varones alcanza al 35%, 35% del empleo sería informal, y en el caso de mujeres casi el 47% correspondería a empleo informal. Desde el punto de vista de la etnia, lo que observamos es que las personas que se identifican con la etnia mapuche o aymara tienen sobre 50% de informalidad. Y otros pueblos indígenas, 70,7% de informalidad. Respecto a los resultados en salud, un par de cosas que son interesantes. Respecto al total, lo que vemos acá son los porcentajes de personas que autorreportan una mala salud de trabajadores formales. En el caso de las mujeres, esto alcanza a un 31%, y en el caso de hombres a un 15% en total. En el caso de empleo informal, en el caso de varones un 28%, y en el caso de las damas casi un 40% reporta mala salud, cosa que es como cosa distintiva entre el empleo formal e informal. Prevalencia de riesgo de salud mental. Aquí también vemos diferencia, aunque no tan notoria, entre el empleo formal e informal. Aquí observamos en mujeres una prevalencia de riesgo de salud mental de un 27% en mujeres con empleo formal, y en empleo informal esta cifra alcanza a 26%, que es prácticamente lo mismo. En el caso de hombres, la prevalencia de riesgo de salud mental en empleo formal alcanza a 14%, y en el caso de empleo informal en varones alcanza al 20%. Y por último, quisimos incorporar una lámina que en realidad compara el empleo informal en términos del riesgo en salud mental con el empleo formal, pero con alta precariedad. Entonces aquí también aparecen cosas interesantes en el sentido de que aquí tenemos para el empleo informal se muestra una prevalencia de riesgo de salud mental de 23%, empleo informal total, y en el caso de trabajadores formales, pero con alta precariedad laboral, este riesgo de salud mental alcanza un 44%, lo que también da dando cuenta de estas paradojas que se observan en el mercado de trabajo, cuando lo miramos desde el punto de vista de la formalidad e informalidad, pero además incorporamos otros elementos como la precariedad laboral. Bueno, y para terminar,
a modo de conclusiones preliminares, bueno, el empleo informal se concentra fundamentalmente en sectores de la economía que van perdiendo importancia relativa, como la agricultura, caza y pesca y construcción. Pero también un número importante de empleos informales se concentran en sector de la economía que ha aumentado en importancia, como el de servicios personales. La informalidad del empleo refleja inequidad clara inequidad respecto de género, de etnia y nivel de estudio de trabajadores. La informalidad del empleo además genera desigualdades respecto del ingreso, de los resultados en salud y la calidad de vida de los trabajadores. Bueno, existe la necesidad de diseñar políticas públicas que puedan paliar inequidades existentes, por una parte entre el empleo informal y formal, y por otra, dada la diversidad o heterogeneidad del empleo informal, dentro del mismo empleo informal. Y por último, bueno, sin embargo, existe un sector de trabajadores formales caracterizados por la precariedad de su empleo, en los que se puede identificar inequidades en la calidad de vida y salud aún mayores que para los trabajadores informales. Esta situación puede entenderse tanto por las condiciones laborales en el país, así como por la estructura del empleo informal, que no necesariamente o en todas sus formas está asociada a marginalidad y pobreza, o aunque lo estuviese, puede estar manifestando eventualmente ciertos atributos positivos de la informalidad, tales como la no dependencia de un patrón o jefe o la mayor libertad de manejar los tiempos que se reportan en algunos estudios cualitativos, como también se mencionó en la mañana. Eso, gracias.